Muy bien, pues, ¿cuántos de ustedes están familiarizados con la palabra apologética? La apologética, se los voy a poner aquí, es muy sencillo. Es el estudio de la defensa de la fe cristiana. Ahora, repítalo conmigo, por favor. La apologética es, ¿qué? El estudio de la defensa de la fe cristiana. Esta palabra apologética se deriva de la palabra griega apología, que significa dar razón o defensa de algo. Ahora, si yo le pregunto, por ejemplo, piense en los personajes del Nuevo Testamento, ¿quién dirían ustedes que fue el mayor defensor de la fe cristiana en el Nuevo Testamento? Pablo. ¿Sí? Pablo. Pero yo creo que si Pablo escuchara que le estamos presentando como el más grande defensor de la fe, él sería pronto en responder, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y nosotros tendríamos que decir amén a eso. Y una de las primeras cosas que Pablo mencionó en su carta de Filipenses fue esta: he sido puesto para la defensa del Evangelio. Y esa palabra defensa viene ¿de dónde? De esa palabra griega apología, que significa ¿qué? La razón o defensa. Pero aún antes de que Pablo se convirtiera en un fiel seguidor de Cristo, Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, nos presenta el testimonio de otro gran defensor de la fe. Y yo creo que usted puede deducir a quién me refiero. A Esteban. De hecho, con todo y que Pedro y que Pablo juegan un rol principal en el libro de Hechos como defensores de la fe, como predicadores del Evangelio, ninguno de sus mensajes es tan extenso como lo es el de Esteban. Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dejó a detalle una muestra de la sabiduría y del espíritu de poder con el que Esteban hablaba y debatía con los judíos. De tal forma que los judíos no podían oponerse a la verdad que él exponía. Ahora, hermanos, cuando pensamos en el testimonio de Esteban, de Pedro o de Pablo, normalmente los vemos como superhéroes, ¿no?, de la fe. Y pensamos entonces que la defensa de la fe cristiana era para ¿quiénes? Pues para ellos, ¿verdad? O si pensamos el día de hoy, decimos, bueno, es para los expertos. Y ciertamente hay creyentes que se preparan académicamente para ello. Pero les tengo noticias que quizá no sabían. Todos nosotros, como creyentes, estamos llamados a defender la fe. ¿Lo sabía? Pedro, instruyendo a los creyentes en general, nos dio este mandamiento, que está en 1 Pedro 3:15. Estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Estén siempre preparados ¿para qué? Para presentar defensa. Pero es importante el modo, con mansedumbre y reverencia. Ahora, Judas también ordena a todos los creyentes a luchar ardientemente por la fe de una vez para siempre que fue entregada a los santos. Eso lo va a encontrar ahí en Judas 3. No pregunte qué capítulo. La pregunta es si estaremos dispuestos a obedecer. ¿Estaremos dispuestos? Porque, hermanos, el precio es alto. Seremos criticados, seremos señalados y puede que hasta seamos atacados físicamente. El precio para Esteban fue su vida misma. Pero ¿cuál fue en primera instancia la razón por la que Esteban estuvo dispuesto con tanto valor a presentar defensa no de sí mismo, sino de la fe en Cristo? Y la respuesta la vimos en el mensaje anterior, cuando veíamos las características de Esteban. Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Era un hombre lleno de fe. ¿Se acuerda qué significa eso?
Estar lleno de fe es tener una confianza total en la obra redentora de Dios, que vio su cumplimiento en la persona y obra de Cristo, el Hijo de Dios, en quien Esteban ahora reconocía y conocía también mediante una comunión por el Espíritu Santo que habitaba en él. Así que Esteban podía rendir su voluntad al Espíritu, y es lo que hizo, y lo condujo a la obediencia, a la fidelidad y lealtad hacia su Salvador. De manera que seguramente, como en el caso de los apóstoles, podía contar como un gozo el ser tenido por digno de padecer afrenta a causa del nombre de Cristo, a quien él amaba y servía. En el contexto anterior de nuestro pasaje, también nos deja en claro la razón por la que Esteban fue un apologista eficaz. Y la razón que observamos en el pasaje, en el contexto anterior, es que Esteban era lleno del Espíritu. Eso quiere decir que estaba controlado por el Espíritu. Y por lo mismo también estaba lleno de gracia. Y recuerden que eso se refiere a su carácter afable, gentil, amable, misericordioso, que básicamente era un reflejo del carácter de Cristo. En el versículo 10, si usted está ahí con su Biblia abierta en el capítulo 6 de Hechos, nos hace ver que Esteban era un hombre lleno de sabiduría. Y hermanos, gentileza, amabilidad y sabiduría, tristemente es un equilibrio difícil de encontrar en los creyentes el día de hoy. Pero hermanos, debemos cultivar ese equilibrio entre ambas virtudes, que solo será posible si estamos en dependencia del Espíritu Santo, como lo estuvo Esteban. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde venía la sabiduría de Esteban? ¿Cómo es que los judíos no podían resistirle? ¿Cómo es que los judíos no podían oponerse a su defensa? Pues la sabiduría de Esteban provenía del conocimiento de las Escrituras. Evidentemente, él era temeroso de Dios. Y es ahí donde estaba el poder del Espíritu con el cual Esteban hablaba. En otras palabras, Esteban estaba preparado. ¿Por qué? Estaba preparado para presentar defensa. ¿Por qué? Porque estaba lleno de fe. Porque estaba lleno de fe, pero conocía las Escrituras. Y vamos a ver una muestra de ello en su exposición. Hermanos, nosotros no podremos presentar una defensa eficaz de nuestra fe a menos que conozcamos la palabra de Dios, que la atesoremos y que rindamos también nuestra voluntad al Espíritu Santo. Así que vamos a entrar en nuestro pasaje. Solamente recuerde el contexto. Los judíos helenistas eran aquellos con los que Esteban estaba discutiendo, aquellos que le estaban acusando, aquellos que no podían rebatirle. Así que estos judíos, no pudiendo resistir la sabiduría de Esteban, tuvieron que recurrir a la mentira, al soborno, para acusar falsamente a Esteban. ¿De qué lo acusaron? De blasfemar contra Moisés y contra Dios, lo vimos en el versículo 11. Y luego, cuando lo llevan con violencia al concilio, le acusaron además también de blasfemar contra el lugar santo, refiriéndose al templo, y contra la ley. Ahora, recuerde también que del versículo 15, Lucas nos narra algo extraordinario. ¿Qué dice el versículo 15? Alguien que lo quiera leer ahí. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Exactamente. Mientras que Esteban estaba recibiendo las acusaciones llenas de odio, llenas de hostilidad, cuando ellos fijaron sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y a través de este evento Dios parece manifestar su gloria a través de su mensajero fiel. ¿Quiénes eran los ángeles? Mensajeros fieles de Dios. Así que esta era como una señal del favor de Dios que posaba sobre Esteban, sobre la fidelidad del mensaje que él estaba a punto de pronunciar, tal y como también el rostro de Moisés resplandeció cuando él recibió las tablas del testimonio
y su rostro entonces resplandecía cuando él bajaba del monte Sinaí. En aquella ocasión, Aarón y los hijos de Israel tuvieron temor de acercarse a Moisés. Pero en el caso de los miembros del Sanedrín, no causó ningún temor en ellos. Y eso era una evidencia de la dureza de sus corazones. Las acusaciones contra Esteban no podían ser más graves de las que habían presentado. Así que está ya frente al concilio. Vamos ahora al versículo 1, estamos en el capítulo 7. Y hermanos, puesto que vamos a abarcar los 60 versículos de este capítulo, voy a ir solamente leyendo algunas porciones de este pasaje. En versículo 1 vemos que el sumo sacerdote desafió a Esteban para responder y le preguntó: ¿es esto así? ¿Son ciertas estas acusaciones? ¿Cuáles? ¿Has blasfemado contra Dios, contra el templo, contra la ley, contra Moisés? Y vamos a ver entonces, a partir del versículo 2, que Esteban elabora una defensa donde de manera magistral repasaría la historia del pueblo judío y del plan redentor de Dios, cumpliéndose a pesar de la rebeldía de su pueblo, de ser un pueblo rebelde y contradictor. Así que la defensa de Esteban, guiada por el Espíritu, no era solo recordarles una historia que los miembros del Sanedrín ya sabían, sino era abrir sus ojos a su propia dureza, a su rebeldía y a cosas que por el desvío de sus corazones nunca entendieron. Así que Esteban respondió comenzando ahí en versículo 2. Y aquí vamos a ver entonces, el Dios de gloria apareció a Abraham en Mesopotamia. Versículo 2. Dice: escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia. ¿Y sabe dónde está Mesopotamia? Es lo que ahora se conoce como Irak. Antes que habitara en Harán, lo cual es Siria actualmente. Con la descripción que Esteban está haciendo de Yahvé como el Dios de gloria, deja en claro que lejos de blasfemar contra Dios, lo está reconociendo como aquel Dios soberano que estaba controlando la historia redentora. No pierda de vista en dónde es que el Dios de gloria apareció y habló a Abraham. ¿En dónde? En una tierra donde él y su familia adoraban a otros dioses. En Mesopotamia. En un contexto idolátrico. El mandamiento de Dios para Abraham lo vemos ahí en versículo 3. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. En los primeros 8 versículos Esteban hace énfasis en la iniciativa de Dios. Fue Dios quien apareció, fue Dios quien mandó, fue Dios quien le trasladó, fue Dios quien le prometió, quien le dio el pacto de la circuncisión y quien cumplió su promesa de bendición para todas las naciones en Isaac, con quien renovó también su promesa y luego más adelante la renueva también con Jacob, a quien Dios cambió el nombre a Israel. Y Jacob fue el padre de los 12 patriarcas. Y con ello, hermanos, dio inicio a la nación hebrea. El punto que Esteban está aquí resaltando es la gracia asombrosa de ese Dios de gloria que se manifestó a Abraham en un lugar pagano mucho antes de que existiera la ley, antes de que existiera el templo, antes de que habitaran la tierra de Israel. En otras palabras, la presencia de Dios nunca ha estado confinada exclusivamente a los judíos, ni por el cumplimiento de la ley, que no había sido dada aún, ni por un lugar específico como el templo, ni por un lugar geográfico como lo es Jerusalén. Ahora vamos a avanzar a los versículos 9 al 19. Y ahí vamos a ver que el Dios de gloria estuvo también con José. ¿Dónde? Lo puedes leer ahí si quieres.
Así que vamos a leer versículos 9 y 10. Los patriarcas tuvieron envidia de José. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron a Egipto. Lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y toda su casa. Con la historia de José, que por cierto José es un tipo de Cristo, ¿verdad? Recuerda a Jesús también, lo entregaron por envidia, como a José. Pero Dios estaba con José. ¿Dónde? En Egipto. Fue ahí donde Dios le libró de tribulaciones y le dio gracia y sabiduría ante un rey pagano, en una nación pagana, con el propósito de que en su misericordia y fidelidad salvara de la hambruna a sus propios hermanos que estaban buscando su muerte. Así que Jacob y sus 11 hijos con sus familias, a causa de la hambruna, tuvieron que salir de Palestina para irse a habitar en Egipto, donde finalmente muere Jacob, José, sus hermanos, y sus restos finalmente son trasladados a Siquem. La mención de la muerte de los patriarcas ocurrida en Egipto es significativa para los judíos helenistas. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a su creencia supersticiosa, ellos deseaban regresar a Jerusalén para morir en su tierra, pensando que de esa manera ellos tenían la posibilidad de entrar, de heredar un lugar en el cielo. Por eso es que había muchos judíos helenistas que llegaban ya en una edad avanzada a Israel, a Jerusalén, para establecer sus sinagogas y para morir en esa tierra. Ahora vamos a ver versículos 20 al 43, esta es una sección mucho más amplia. Y ahí vemos que el Dios de gloria se revela a Moisés en Sinaí. Esteban divide la vida de Moisés en 3 etapas de 40 años. Moisés nació bajo ese largo periodo de esclavitud y maltrato del pueblo de Israel en Egipto, pero él era el libertador señalado por Dios. El versículo 20 menciona que fue agradable a Dios. Con todo eso, no evitó que su vida estuviera en peligro. Y tan solo a los 3 meses de nacido, ¿recuerda qué fue lo que pasó? Su vida, siendo amenazada, fue puesto en el río, siendo él un bebé. Ahora, ¿recuerda quién también vio su vida amenazada siendo un bebé? Cristo. Así que Moisés también era un tipo de Cristo. Moisés entonces es adoptado por la hija de Faraón y fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y Esteban muestra su respeto a Moisés describiéndolo como un hombre poderoso en palabras y obras. Ahí lo ve en el versículo 22. Que a los 40 años tuvo en su corazón el deseo de defender a sus hermanos. Y ahora vea lo que dice el pasaje ahí en el versículo 25. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él. Pero ellos, ¿qué? No entendieron. ¿Qué hicieron? Lo rechazaron. Así que lo único que consiguió Moisés en ese momento fue ser exiliado. Tuvo que huir en el desierto de Madián, que hoy es Arabia Saudita. Más adelante vamos a ver ahí al centro, abajito, en esa península, el monte Sinaí. Ahora vamos a ver versículos 30 al 33. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto, en el monte del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Versículo 31. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Versículo 32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Versículo 33. Pero el Señor le dijo:
quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás, ¿qué? Es tierra santa. El lugar donde estás es tierra santa. ¿Dónde estaba Moisés? En el Sinaí. ¿Estaba el Sinaí en Jerusalén? ¿O en Palestina? No. ¿Dónde estaba? Lejos. Pero Dios le llama tierra santa. ¿Por qué? Porque fue santificada por la gloriosa presencia del Dios Santo. Así que Dios envió a Moisés como gobernante y libertador, versículo 35, a quien ya habían rechazado. Versículos 36 y 37. Y Moisés liberó a los israelitas al realizar durante 40 años prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto. ¿Quién más hizo prodigios y señales? Cristo. ¿Quién más hizo prodigios y señales? Los apóstoles. ¿Quién más hizo prodigios y señales? El propio Esteban. Versículo 37. Fue este mismo Moisés quien dijo a los israelitas: Dios hará que surja entre los hermanos de ustedes un profeta, como me hizo surgir a mí. ¿A quién se refería? ¿Sabe a quién se refería? A Cristo. Versículo 38. Este es el mismo Moisés que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres, y que en el monte de Sinaí les comunicaba lo que el ángel les decía. Fue él quien recibió las palabras de vida que debía comunicarnos. Pero nuestros padres, ¿qué pasó? Dijeron, no queremos obedecerlo. No quisieron obedecerlo, al contrario, lo rechazaron porque en su corazón, ¿qué? Querían volver a Egipto. Y hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado personas que, profesando una fe cristiana, después de un tiempo de tribulación o al ver el costo de lo que significa ser cristiano, dicen, ay, realmente me iba mejor sin Cristo. Cuando yo no asistí a la iglesia, me iba mejor. ¿Han escuchado a alguien así? Sí. Y ese es el corazón, siempre viendo hacia atrás, donde eran esclavos, pero donde se habían hecho ya muy cómodos, donde se habían conformado con las cebollas que recibían de alimento, pero tenían cierta seguridad, ¿verdad? Hasta aquí Esteban bien podía preguntarles, ¿quién es en realidad que ha deshonrado a Dios? ¿Quiénes son en verdad quienes han despreciado la ley de Dios y la despreciaron aún antes de recibirla? Pero Esteban les hace ver que no les bastó desobedecer la ley. ¿Y cómo le llama aquí Esteban? Palabras de vida. La ley son palabras de vida. Ustedes, miembros del concilio, parece que han olvidado su propia historia. El pueblo de Israel, además, se volvió a la idolatría. Y recuerden, miembros del Sanedrín, fue Aarón quien fue el primer sumo sacerdote, quien los guió a la idolatría, quien consintió que hicieran un becerro de oro. Y Esteban remata en el versículo 41 diciendo que el pueblo se regocijó en la obra de sus manos. Ahí sí fue que se regocijaron. ¿En qué? En su propio esfuerzo, en su propia forma de adorar a Dios. Y así, hermanos, hay muchos hoy. Tú no me dices y nadie me dice, yo adoro a Dios a mi forma, pero no es el hombre quien ha establecido la forma de adorarle. Dios bien pudo haber en ese momento destruido a todo el pueblo, pero en su fidelidad a su pacto no lo hizo. Pero las consecuencias fueron altamente destructivas.
Dios simplemente los dejó al deseo idólatra de sus corazones. Durante el tiempo de su peregrinación en el desierto, hasta que fueron llevados en cautiverio a Babilonia, fueron idólatras. ¿Puede ver el énfasis que Esteban estaba haciendo en cómo el pueblo de Dios se caracterizó por su rebeldía contra Dios, contra Moisés, contra la ley? Pero aún hay más. Vamos a ver versículos 44 al 49. Y ahí vemos que la presencia del Dios de gloria estaba representada en el tabernáculo y en el templo. Y aquí va a mencionar brevemente a David y a Salomón. Versículo 44. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto. ¿Dónde? En el desierto. Tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés conforme al modelo que había visto. Con esto Esteban está mostrando el respeto hacia el tabernáculo del testimonio. Reconoce que fue hecho por iniciativa divina y que fue hecho tal y como Dios lo ordenó a Moisés. Él reconoce que el tabernáculo representaba la presencia de Dios con el pueblo. Y este tabernáculo, hermanos, era como una tienda de campaña movible, un santuario portátil que resguardaba las tablas de la ley. Pero ¿dónde fue que se construyó el tabernáculo? En el desierto. Posteriormente, ya estando en la tierra prometida, el rey David, que aunque halló gracia delante de Dios y tenía en su deseo construir una casa a Dios, no fue a él concedido, sino a su hijo Salomón. Pero Salomón entendió que el templo no podía constituir de forma literal la casa de Dios. Vea lo que él dice ahí en primer libro de Reyes 8:27. Pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que te he construido. Así que Esteban va a enfatizar esta verdad, haciendo referencia a Isaías 66:1. Pero vamos a verlo como él lo dice en los versículos 48 al 50. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Y con esto Esteban les hace ver a los judíos el grave error de confinar la gloriosa presencia de Dios a un templo hecho por manos humanas. Ninguna edificación humana puede contener la gloriosa presencia de Dios. Y ahora, ese error, aunque usted no lo crea, se sigue cometiendo el día de hoy en muchas religiones que han hecho de sus edificaciones ídolos, lugares santos, donde la presencia de Dios habita de forma especial. Piense usted, por ejemplo, en la Basílica de San Pedro, ahí en el Vaticano. Piense usted en la Villa de Guadalupe, que también se llena de multitudes, pensando que ahí hay una presencia especial. Reconocen que es la presencia de Dios, pero además de quién más, de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Ahora, para los musulmanes, la Meca es el lugar más sagrado. Y vean ustedes, parecen hormiguitas, ¿no? Multitudes de musulmanes que además tienen prescrito el visitar por lo menos una vez, creo que cambiaron, era una vez al año, creo que tienen una vez en la vida, para poder tener posibilidad de estar con Alá, no la seguridad. Ahora, ¿cuál es ese? ¿Alguien lo reconoce? Este es el templo de
Salt Lake City, en Utah, y donde los mormones también recomiendan que se visiten por lo menos 8 de sus templos antes de morir. No es una ley, pero es lo que ellos recomiendan. Ellos consideran este templo el lugar más sagrado para ellos. Y cada uno de sus templos son considerados así, lugares sagrados. Pero hermanos, aún como cristianos evangélicos, no estamos exentos de eso, porque aún hemos hecho de las iglesias, o bueno, de las edificaciones, que reciben a la iglesia, porque ¿quién es la iglesia? Nosotros. Si este lugar es destruido, ¿destruyeron la iglesia? No, porque la iglesia somos nosotros. Pero aún para muchos cristianos, aún por ejemplo, idolatran o ponen como el púlpito. Si usted pasa y ora aquí, seguro entonces su oración tiene más posibilidad de ser escuchada. Pero no es así. Aún muchos cristianos también visitan Jerusalén y dicen, casi que se sienten que han pisado el cielo, ¿no? Ahora entonces, hermanos, lo que esto demuestra es el esfuerzo del hombre por buscar más una experiencia física, una experiencia emocional, más que una realidad espiritual. El esfuerzo del hombre por buscar un esplendor externo que agrada a la vista, en buscar de aquello que solo Dios requiere y aprueba. Al igual que los judíos, su interés estaba más en las cosas materiales que en las verdades espirituales. Los judíos habían hecho del templo un ídolo. No entendieron que el templo era solo una representación de la presencia de Dios, que era tan solo una sombra del verdadero templo, que era Cristo. Jesús, discutiendo con los fariseos, hizo el siguiente pronunciamiento ahí en Mateo 12:6. Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y en Hebreos 8:2 dice que el verdadero tabernáculo es el que levantó el Señor y no el hombre. Así que los que desecharon el verdadero templo que es Cristo, los que blasfemaron contra el verdadero templo que es Cristo, fueron aquellos que tenían su dedo acusador señalando a Esteban. Pero aún así, Esteban, más que defenderse a sí mismo, su propósito era presentar a Cristo como aquel que había venido precisamente a reemplazar el templo, a cumplir completamente la ley, que él era más que Abraham, más que Moisés y más que todos los profetas juntos. Así que Esteban, de manera magistral, con su propia historia, les había empezado a voltear la tortilla. Y termina de voltearla con este testimonio de Cristo y haciendo una acusación de la terquedad y resistencia al Espíritu Santo de parte de los judíos. Hechos 7:51 a 53. Si quiere leerlo conmigo, se lo voy a leer ahora en otra versión, la NBI. Dice versículo 51. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. ¿Quién es el justo? Cristo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no lo han obedecido. Más directo no podía ser Esteban, ¿verdad? Les demostró que a lo largo de toda su historia habían rechazado consistentemente a los mensajeros de Dios,
rechazaron a José, rechazaron a Moisés, rechazaron a los profetas y rechazaron y mataron al mayor de todos ellos, a quien los profetas habían anunciado de antemano, a Jesucristo el justo. A todas luces fueron infractores de la ley, desobedientes, igual que sus antepasados. Ahora, hermanos, debemos tener cuidado aquí, porque rápidamente al escuchar la historia, o más bien la acusación que Esteban volteó, señalando ahora a sus propios acusadores, podemos decir, sí, seguro ellos fueron obstinados y resistieron al Espíritu Santo. Pero tenemos que reconocer, si vemos la historia de la iglesia, esa misma acusación es realidad. En varias etapas de la historia de la iglesia se ha obstinado, ha resistido la dirección del Espíritu. En momentos, valorando más la tradición de los hombres que la palabra de Dios. En ocasiones haciendo un énfasis mayor en la moralidad y en la justicia propia que en la gracia y la misericordia de Dios. Pero también cada uno de nosotros en lo personal, con humildad, debemos examinarnos a nosotros mismos. Si nos hemos obstinado en nuestra voluntad, en nuestra desobediencia, resistiendo al Espíritu Santo, pasando por alto las exhortaciones que recibimos de su palabra. Sí, pero yo voy a hacer lo que mejor me parece. Si nuestro pecado es señalado, como fue señalado el pecado de estos líderes judíos, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Nos enojaremos, como lo hicieron los líderes judíos? ¿Nos taparemos los oídos o lo recibiremos con humildad y en arrepentimiento? Hermanos, realmente debemos orar que el Señor nos libre de nuestro corazón obstinado y de resistirnos al Espíritu Santo. Pero por otro lado, hermanos, también es asombroso reconocer cuán grande privilegio se nos ha dado. No solamente de reconocer que Cristo es nuestro templo, pero además que Él nos ha hecho morada del Espíritu y de esa forma también nos ha hecho parte de su templo. Nuestro cuerpo es templo de Dios, del Espíritu. Y eso quiere decir, hermanos, que estamos de forma permanente en la presencia de Dios. ¿Dónde habremos de escondernos de su presencia si es que somos verdaderamente creyentes? Su presencia va con nosotros. ¿Cuánto es que esta realidad debería afectar nuestra vida? Por último, vamos a ver versículos 54 al 60. ¿Está bien? ¿Todavía está despierto? Sí. Ok. Entonces, ahí está el encabezado: la turba furiosa y la gloria de Dios en la muerte de Esteban. Hermanos, esta sección es triste e impactante por el contraste que encontramos en esta escena. Por un lado, vemos la furia asesina de los líderes judíos, y por el otro vemos la serenidad y el espíritu misericordioso de Esteban, pidiendo el perdón de sus verdugos, tal como Cristo lo hizo. Pero además vemos una impactante escena ahí en el umbral de la muerte de Esteban, donde él tuvo esta visión de la gloria de Dios y donde vio a Jesús a su diestra, puesto en pie. Leamos versículos 54 al 60. Al oír esto, ¿qué? La acusación de Esteban contra ellos. ¿Qué hicieron? Se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie
a la diestra de Dios y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esto es justamente la predicción que Jesús hizo al Sanedrín cuando le juzgaban para condenarle a muerte. Y eso lo va a ver en Lucas 22:69. Jesús dijo: desde ahora el Hijo del Hombre, ¿cómo le llamó Esteban? Veo al Hijo del Hombre. Y dijo Jesús: el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Desde ahora. Aquellos que mataron a Jesús, que condenaron a Jesús, son los mismos que también están escuchando ahora las palabras de Esteban. ¿Y qué hicieron? Versículo 57. Entonces ellos gritaron a gran voz: ¡ah! Y tapándose los oídos, se lanzaron contra él. Nosotros como niños, ¿qué hacíamos? No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿no? No quiero ir. Y fue lo que hicieron aquí los judíos. Pero se lanzaron con violencia contra él. Versículo 58. Echándolo fuera de la ciudad, tal y como lo hicieron con Cristo. Comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo estaba presente ahí, y seguramente estaba presente desde el concilio, porque aquí ya lo habían arrastrado. Y mientras lo apedraban, versículo 59, Esteban invoca al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? ¿Se murió? Murió. Qué gloriosa escena es la que tenemos aquí. Sin duda Esteban reflejó la gloria de Cristo y dio testimonio del Hijo del Hombre glorificado, aquel que fue despreciado y muerto por nuestros pecados. ¿Cómo lo vio? A la diestra del Padre. Pero note cómo lo describe él. ¿Lo vio sentado o de pie? ¿Cómo? De pie. De pie. Y si usted ve, normalmente cuando se describe a Jesús a la diestra del Padre, él está sentado. Pero en esta ocasión, Jesús está de pie. Tal y como lo hace un abogado defensor. En un juicio. Y en este caso, no solo para abogar por Esteban, pero para abrirle los brazos y recibirlo. Hermanos, si hemos depositado nuestra fe en Cristo, tenemos un abogado compasivo, que su mirada está sobre nosotros, que nos acompaña en el sufrimiento y quien mediante su espíritu nos ayuda para que en la hora más amarga de nuestro sufrimiento nosotros podamos fijar nuestros ojos al cielo. Podamos fijar nuestra mirada en Cristo, con la certeza de que Cristo está de pie para defendernos y para recibirnos. Necesitamos ahora también una visión como la de Esteban, cada uno. Ojalá que pudiéramos, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué no la necesitamos? Porque la estamos viendo ahora. Y lo único que tenemos que hacer es
creerle. Creerle. Así que en el momento que nuestro corazón deje de latir, por más que hayamos sufrido en este mundo, nos espera la gloria. Estar en la presencia gloriosa de nuestro Salvador. Pero, si le rechazamos, si resistimos a su Espíritu, si nos obstinamos en nuestra desobediencia, entonces el Cristo glorificado, a la diestra del Padre, permanecerá sentado, listo para juzgarnos y para condenarnos. Así que eso es lo que nosotros debemos examinar con humildad. ¿Estoy obedeciendo a la voluntad de Dios? Los judíos recibieron la ley, ¿verdad? En esas tablas de piedra, nosotros hemos recibido su palabra escrita. Podemos escuchar la voz de Dios. Estamos escuchando la voz de Dios. No como una experiencia extrasensorial, sino por medio de leer su palabra. Y si le estamos escuchando, entonces, ¿le estamos obedeciendo? ¿O le estamos menospreciando? Y si la menospreciamos, entonces también menospreciamos a aquel que dio su vida por nosotros, porque Él es digno de nuestra obediencia. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres un Dios que, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar, Señor, de que muchas veces nos podemos parecer a estos judíos, que aunque, si somos honestos, muchas veces también nos consideramos mejores que ellos. Pero realmente, Señor, la evidencia está en nuestra obediencia. ¿Será que somos igual que ellos? Que estos judíos que acusaban a Esteban, que nos fijamos, Señor, más en las cosas externas que en el interior del corazón, que es lo que tú ves, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a evaluarnos. Y ayúdanos, Señor, para que por medio de tu gracia y por medio de tu Espíritu, Señor, podamos ser sensibles a tu voz. Y entonces, Señor, reconocer la grandeza de nuestro Señor y Salvador, de ese templo que tú nos has dado, y el privilegio que nos has dado de ser ahora templos también tuyos. Gracias porque no tenemos que ir a un lugar en especial para encontrar tu presencia, sino que tú nos has encontrado y has hecho de nosotros, Señor, ese santuario en cada corazón que ha creído en ti. Así que haznos conscientes, Señor, de tu presencia. Haznos conscientes, Señor, para que podamos estar llenos de fe, llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo. Porque si no estamos llenos, Señor, de esas cosas, cuando vengan las dificultades, Señor, será más fácil que nosotros, en lugar de ver al cielo, veamos las piedras que caen sobre nosotros, quejándonos del dolor que hay en nosotros, del por qué permite, Señor, tanto dolor, sufrimiento, en lugar de confiar que tú has de usar todo eso para tu gloria. Señor, la muerte de Esteban, tú la usaste de forma magnífica para que el Evangelio fuera esparcido a las naciones. Esteban no lo supo, pero tú sabías lo que estabas haciendo a través de su muerte. Señor, ayúdanos para que seamos instrumentos útiles en tus manos, así como lo hizo Esteban. Que podamos presentar defensa eficaz cuando se demanda razón de nuestra fe. Lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.